Muy bien, estamos sobre las 5:02 de la tarde. Ya tenemos a nuestro invitado para conversar sobre responsabilidad social empresarial. Primero que todo, bienvenidos todos los que acudieron a nuestra conversación y a este espacio habitual de los jueves a las 5 de la tarde, en donde de alguna manera hemos logrado construir una comunidad de conocimiento y un lugar común para quienes trabajamos en temas de gestión de riesgos, auditoría, cumplimiento, procesos, gestión, administración, y es un espacio para conversar, para aprender, para compartir, para disentir, que también es importante, y para conversar con personas que tienen cosas que contar, experiencias y conocimiento más información que hacen que podamos desde Zona Segura compartir con ustedes cada 8 días este espacio de transferencia de conocimiento. Mi nombre es Carlos Eduardo Vanega, soy el gerente de conocimiento de Zona Segura. Esta conversación las grabamos, estas conversaciones las grabamos cada 8 días y las publicamos para que las puedan ver en diferido a través de nuestro blog en nuestra página web www.zonasegura.com.co, blog en donde el blog donde van a poder encontrar las grabaciones de todos los temas que nos hemos comprometido en desarrollar durante todo este año que ya llevamos de pandemia. Hoy me acompaña una persona maravillosa que hemos visto crecer, es un ser humano maravilloso que, aparte de que tiene conocimientos profundos sobre temas de responsabilidad social empresarial, ha sido una persona innovadora, propositiva y que ha logrado calar y hacer cosas importantes a través de temas de responsabilidad social empresarial. Esa persona es Daniel Londoño Jaramillo. Yo creo que para nuestro equipo de Zona Segura y de personas que nos acompañan en temas de conocimiento, el experto más joven que tenemos, pero es la mejor muestra de que no solamente nuestras canas y nuestras arrugas son importantes a la hora de transferir conocimiento, sino que la innovación, la creación, la objetividad, lo propositivo, también hace parte de todo lo que hoy significa desarrollo y transformación social. Daniel Londoño Jaramillo ya está con nosotros y yo no quiero hacer presentaciones, yo lo que quiero es que Daniel inicialmente en una forma muy corta, antes de empezar la conversación, salude a las personas que están ya conectadas y nos cuentes, Daniel, eh, tu experiencia, de dónde vienes, qué haces y también para dónde vas. Listo, perfecto. Carlitos, yo no sé si soy el único que se le está reproduciendo el video y que tiene el sonido. De pronto, Ya está eso. listo. Vamos a dejar de Excelente. compartir y estamos al aire. Perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Zona Segura, a ti, Carlos, por invitarme a este maravilloso espacio. Sabes que me encanta compartir un poquito de lo que hago, de mi día a día, de todo lo que he aprendido a mis cortos 27 años, pero con mucha intensidad. Yo no me considero un experto, me considero como una persona que ha vivido en pequeño tiempo muchas experiencias en un mismo día, porque me gusta, soy un apasionado por el tema. Y gracias a cada una de las personas que se conectaron para escuchar de esta charla, de ayudarles una nota, de contarles un poco el por qué nace esta iniciativa. Pero primero les quiero contar un poquito sobre mí para que conozcan quién es Daniel Londoño. Yo soy Daniel Londoño Jaramillo, vivo en la ciudad de Medellín, tengo 27 años y soy ingeniero ambiental.
de la Universidad de San Buenaventura. Digamos que estudié en un colegio franciscano, me gradué en una universidad franciscana, o sea, tengo la ecología creo que en mis venas y un apasionado completamente por el tema ambiental y por las causas sociales. Y durante todos estos años me he enfocado en trabajar en esto. Desde el 2014 me empecé a involucrar un poquito en temas de cambio climático, entonces tuve la oportunidad de representar con un grupo de jóvenes colombianos a Colombia en temas de cambio climático en la conferencia de los jóvenes que se hizo en el Perú y participar en la cumbre de cambio climático en la COP20. Tuve la oportunidad de estar. No me quería perder ningún detalle. Si alguien me pregunta si conozco Perú, yo creo que le puedo decir que no, porque me enfoqué en estar allá, en conocer, en absorber conocimiento. Yo digo que los países siempre están ahí, pero esos espacios en donde se congregan a personas con tanto conocimiento, con tantas experiencias, pues es mucho más complejo. Luego de esto, tuve la oportunidad de estar también en la Cumbre de Cambio Climático de París. Tanto en Perú como en París estuve como conferencista contando cómo el rol de los jóvenes en Colombia estaba, digamos que, logrando generar un cambio y cómo nosotros, digamos que desde las diferentes acciones que desempeñábamos, desde lo individual hasta desde lo colectivo, estábamos aportando como granitos de arena al planeta. Y en el 2015 también empecé a liderar una iniciativa en Colombia demasiado bonita para las personas que de pronto estén involucrados en el mundo de los residuos. Se llamaba Puntos Verdes Lito. Era una iniciativa de poder captar todos los aparatos electrónicos del país que estaban generando contaminación, que todos teníamos en las casas audífonos, cargadores, celulares, computadores, y que no sabíamos qué hacer con ellos, y eso terminaba normalmente en la basura contaminando. Logramos cómo la compañía que se encargaba de darle el tratamiento responsable a estos residuos, una iniciativa social le empezaba a generar valor. Una iniciativa en donde nos involucráramos en trabajar por el prójimo, por esas entidades sin ánimo de lucro que tanto lo necesitan en el país, como niños, animalitos, adultos mayores. Y digamos que se logró desarrollar, creció, Carlos, de una manera, y creo que tú lo sabes, impresionante. Nos volvimos la Fundación Puntos Verdes, un referente, y ya a principio de este año decidí emprender y salí a ser parte de Grupo Familia, trabajar en la Fundación Grupo Familia en unos proyectos pues maravillosos con recicladores. Entonces, es como un poquito de lo que he hecho. Y, bueno, ¿y por qué ayudar es una nota? Porque en el Eso, ya te iba a 2017. decir. Claro, porque ayudar es una nota. En el 2017, digamos que a causa de que me empecé a involucrar tanto en temas sociales con diferentes y grandes empresas del país, las empresas empezaron a identificar que habían acciones, objetos, donaciones que decían, venga, yo no quiero que eso se pierda, yo no quiero que eso se elimine, ¿qué puedo hacer con él? Entonces me volví como un gen articulador, entonces yo conocía a quién lo necesitaba a raíz del proyecto de Puntos Verdes y empezaba a generar esa conectividad porque aunque era de mi tiempo libre, era algo que me apasionaba, que me gustaba. Si había una planta de energía y yo sabía que eso se podía llegar a destruir, pero que había una comunidad en el Valle del Cauca que lo necesitaba, pues venga, conectémoslo. Si había unas boletas de cine que se van a vencer en una organización que se le dan a los colaboradores, pues ¿por qué no pensar en los niños que no conocen un cine de una fundación de niños? Entonces, venga, empecemos a conectar. Y ahí es cuando nace Ayudar es una nota para generar como esa articulación con un activo que tengamos o el tiempo, porque no necesariamente era con cosas. Habían personas que querían dedicar un tiempo en un espacio puntual y lo que buscábamos era cómo los conectábamos con eso que te hacía sentir feliz o te recargaba. De ahí nace Ayudar es una nota. Muy bien, por eso bautizamos este conversatorio Ayudar es una nota, porque, a ver, quienes manejamos y vivimos del mundo de la gestión de riesgos, siempre estamos pensando en función de las pérdidas, las pérdidas, las pérdidas, las pérdidas. Pero las pérdidas son oportunidades y es algo en lo que nosotros en Zona Segura estamos comprometidos en sensibilizar a nuestros colegas, a las empresas para las que trabajamos, en nuestros servicios y a la comunidad en general. Y es, listo, tenemos nuestras evaluaciones de riesgo, nuestros tratamientos de riesgo, nuestros controles de riesgo. Sí, pero también hay que abrir la mente a otras cosas que son, que están fuera de nuestra caja.
y hablar de temas como gestión de riesgos y responsabilidad social empresarial nos saca un poquitito de la caja, aunque como lo veían en el video introductorio, pues COSO trae dentro de sus estándares de Enterprise Risk Management temas de responsabilidad, cómo fortalecer la responsabilidad y el compromiso del cumplimiento que tiene una organización con sus diferentes grupos de interés. Yo quiero hacer unas preguntas muy directas, no son un disparo al cerebro, sino algo que hemos venido trabajando en la confección de esta conversación, y es, listo, tú has conversado con nosotros muchas veces en el sentido en que nos preocupamos mucho por el planeta, pero el planeta empieza por el ser humano, Así ¿sí? es. Por nosotros. Entonces, arranquemos la conversación por ahí, las personas, nosotros. Todavía no hablemos de los grupos de interés, hablemos de nosotros. Así es. Digamos que, bueno, yo creo que para uno querer aportar su granito de arena en la manera colectiva o desde la organización, lo tenemos que hacer desde las casas. Yo creo que, y con acciones muy mínimas. Es que nada nos cuesta si hay un conocido, y yo sé que a muchos les ha pasado, que puede que les llegue una oferta laboral que no sea de su interés, pero que hay un montón de personas que sí necesitarían conocer de esas ofertas. Y hay veces, yo creo que la causa puede ser, hay veces, la pereza. Esa pereza de, bueno, esto no me interesa a mí, pero lo paso. No, hombre, si ese tipo de cosas me empiezan a llegar a mí porque creen que yo soy un referente, que puedo estar ahí, ¿por qué no compartirlo? Y ahí yo creo que es esa parte fundamental, es empezar a compartir de esos minutos, porque es que esto no te tarda horas. Y desde lo individual, y cuando lo empiezas a interiorizar, yo estoy completamente convencido que empiezas a contagiar a más personas cuando llegas a este caso de las organizaciones. La pandemia creo que fue un claro ejemplo de que hay personas que lo necesitaban, empezamos a ver en las noticias un montón de necesidades, y todos, cada uno nos empezamos a solidarizar, incluso en este momento los que estamos siendo más juiciosos estando en la casa es porque sentimos esa responsabilidad de ser solidario con el otro, de los sistemas de salud se pueden colapsar, los médicos tienen sus familias que son los que principalmente se van a contaminar, y que si desde mi rol yo puedo aportar algo para el cambio quedándome juicioso en mi casa, pues estoy haciendo cambios. Eso desde componentes sociales. Si lo vamos a hablar desde temas ambientales, porque para mí la responsabilidad social hace parte de todo ese mundo de la sostenibilidad, en donde son componentes ambientales, económicos y sociales, pero cómo desde la separación en nuestros hogares estamos garantizando esa materia prima que necesita el reciclador, que con esto, digamos, que justifica todos los gastos de su día a día. Ahora que estoy trabajando en el mundo de los recicladores, me doy cuenta la importancia, y eso que, bueno, yo soy ingeniero ambiental, lo venía haciendo, pero no con ese sentido social. Yo separaba porque entendía que había una problemática en el relleno sanitario, y que donde este relleno sanitario, digamos, que cumpliera... Por aquí un micrófono. Ya. Listo. Estaba alguien con el micrófono abierto, sí. Entonces, claro, yo como ingeniero ambiental decía, el relleno sanitario se va a colmatar, va a cumplir su ciclo de vida, su vida útil, pero me ponía después, ahora que hago parte de este proceso, a entender que esa separación, más allá de cumplir con este ciclo de vida del relleno, es ayudar a quienes más lo necesitan, y que con el residuo, con el plástico, con el papel, con el cartón, podía hacer el cambio. Son acciones pequeñas, Carlos, que en ocasiones uno, por no dedicar el tiempo de yo qué puedo hacer con esta botella, lo deposito en residuos ordinarios, que va a terminar sí ocupando un espacio en el relleno, pero quitando, entre comillas, disminuyendo sus ingresos para mejorar la calidad de vida de esas personas que están en la calle duro trabajando y recuperando cada uno de sus materiales. Dentro de las responsabilidades individuales, cuando nosotros trabajamos en nuestras empresas, haciendo el día a día, digamos que somos agentes contaminantes y somos contaminadores, pero la gente piensa que el tema de la contaminación pasa por el tema de residuos
y solamente el tema de el manejo de residuos, la generación de basura y de pronto una que otra cosa en lo que tiene que ver con la naturaleza, pero danos más luces alrededor de ese tema. ¿Qué, qué contaminamos? ¿Cómo contaminamos? ¿Desde dónde viene ese comportamiento individual anticontaminación y qué podemos hacer para eso? Bueno, digamos que seguramente muchos han escuchado de la huella de carbono. Normalmente esto se aterriza mucho al sector empresarial o las empresas que tienen logística, que tienen emisiones, pero todos generamos una huella de carbono, desde lo que consumimos como alimentos hasta las prendas que utilizamos. Puede que si uno se va más al extremo, uno empieza a pensar, ¿por qué comprar un producto de mejor calidad? Sí, puede que cueste más, pero te dura más. Entonces no, se acorta esa disposición que toca generar de un residuo. Otro ejemplo, el tema del consumo del agua. O sea, en muchas ocasiones, claramente, a muchos nos gusta bañarnos, tardarnos mucho tiempo, pero si cada vez disminuimos más ese tiempo que nos quedamos en la ducha, pues estamos disminuyendo también ese consumo. En el tema de la carne, comer carne no es malo, pero digamos que hay unos procesos para todo el tema de la ganadería, donde se generan unos gases, metano, etcétera, pero podemos empezar a compensar. Entonces, no es irnos al extremo, pero sí cada vez ser unos consumidores más conscientes. Es que el problema no es no consumir, el problema es el consumismo. Incluso el Papa Francisco, el Papa Francisco en su Laudato Si hablaba de esto. El problema no está en el consumo, el problema está en el consumismo. Y claramente hay empresas que han venido disminuyendo ese tema de la obsolescencia programada, que no solamente se da en dispositivos tecnológicos. Y de pronto, para contar un poquito de qué es esa obsolescencia programada, lo voy a hablar en términos de ropa. Todos compramos una camisa bonita, pero en cierta parte de la prenda, no estoy diciendo que todas las marcas lo hacen, pero hay marcas que sí han venido trabajando en esto y que los países han venido regulando demasiado. Justo en esa parte, la calidad es inferior. ¿Para qué? Para que la prenda, claro, empieza el rotico y se empieza a dañar la prenda. ¿Para qué? Para que los consumidores nos veamos obligados a comprar más. A eso se resume la obsolescencia programada, y es cuando algunos productores reducen el ciclo de vida de sus productos para obligar a comprarnos más. Se dan los celulares, seguramente les ha pasado, compramos un celular y en 2 o 3 meses, pero ¿por qué esto está tan lento? Claro, existen equipos con ciertas actualizaciones que le empiezan a disminuir la vida útil a ese equipo. Esa es desde la obsolescencia programada, que va muy desde la marca, pero si lo vamos a hacer desde la obsolescencia percibida, esa ya es como yo como consumidor, y ahí es donde empiezan también esas acciones individuales. Si este celular para mí es aún funcional, su cámara funciona, es rápido, la batería le dura, ¿por qué me he obligado a querer cambiar? A querer cambiar, a querer cambiar. Obviamente en Colombia, cuando a uno ya no le funciona un celular, se lo regala a la mamá, al tío, al primo. Bueno, hay una red que está a la espera de ese equipo que aún funciona. Sí, no es como en el caso de otros países en donde el equipo es muy funcional y literal, porque lo he visto en otros países, se va a la basura. Y uno dice, güey madre, pero todavía es funcional. Y el problema es, pensaron qué se tuvo que hacer para producir este celular, porque no lo pensemos en que si lo dispuso bien ya, no, pero venga, hubo una explotación de un montón de recursos naturales que se tuvieron que utilizar para crear cada uno de los componentes que hiciera útil el celular. Entonces no es pensar en solamente esa disposición final, sino desde la producción, qué se tuvo que hacer para poder tener cualquier activo que tenemos en nuestras casas. En esa sustitución, que obviamente la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida también nos lleva a la sustitución, eh, también hay un tema de educación del consumidor, que es también ver qué tipos de productos compramos para poder, digamos que contribuir. Yo hace recién estuve en una gran cadena de almacenes, eh, para no decir marcas, y estaba viendo unos pantalones, me parecieron bonitos, los compré y me llevé una sorpresa. Fue un acto impensado, o sea, los compré por bonitos, pero me sentí
grandemente aliviado cuando encontré unas etiquetas que decían el producto era un producto hecho en Gran Bretaña, unos pantalones, y decía que estaban hechos con reciclaje de botellas PET, o sea que la tela es una tela de aprovechamiento de botellas PET, que son las que usamos que se usan en los envases de gaseosa. Me Sí. sentí súper contento. De hecho, es una invitación a que también pensemos en función del tema de cuando hacemos la reposición, cómo es ese tema de consumo responsable. Ujú. Mira, incluso hablando, tú que estás hablando ahí de ese producto hecho del plástico, ayer una marca muy reconocida a nivel mundial de deportes lanzó unos zapatos que si tú vas al centro comercial El Tesoro son como con 25 botellas de plástico. O sea, primero, los zapatos están hechos con materiales reciclados. Primera parte. Segundo, ahora si tú llevas 25 botellas, entonces a los zapatos que son costosos, les hace un descuento como el 25%. Si llevas 50, como el 50%. Y si llevas como 175 botellas de plástico más o menos, te los dan gratis. Entonces, mira, es una gran marca, muy reconocida. Yo ayer se la compartí a todos mis compañeros porque uno como ambiental, hay veces, y para conectar en lo que decías de educación, hay veces no es que las personas no estén educadas frente a un tema, sino que no están informadas en ese impacto que pueden generar. Y yo le evidenciaba, las personas no generaban un daño sobre el ambiente, algunas, no porque querían, sino porque no sabían. Cuando las informas y después las educas, generas un consumidor extremadamente consciente, tanto desde lo que comes, de cómo te vistes, incluso los mismos aparatos electrónicos que utilizas. A mí en su momento me cuestionaban mucho por qué utilizaba un portátil de X marca y yo decía, es que este portátil está hecho, es costoso, pero está hecho de aluminio. El aluminio en Colombia se recicla, mientras los computadores que están hechos de plásticos, esos plásticos tienen retardantes de llama que no se reciclan en Colombia, que se convierten en un problema. Ah, porque esa marca donde el cargador no funciona y se daña tan fácil. Ah, porque ese cargador está hecho de componentes biodegradables que se entiende que si la persona no es responsable en disponerlo adecuadamente, pues si no tiene este componente, va a contaminar. Entonces cada vez las personas empiezan a informar de esto y empiezan a cambiar todas esas conductas y después se educan. Esto está súper bueno porque ya hay dos personas que quieren conversar contigo. Mejor que la conversación no sea conmigo, sino con quienes están aquí. Primero levantó la mano Carlos y luego Luis Guillermo Gil. Luis Guillermo, un placer tenerte nuevamente aquí en este grupo. Carlos, tienes a Gracias, Daniel al gracias, frente. Carlos. Y Saludos. luego Jorge Loza desde Lima, ¿no? Pues eres una estrella, muchacho. Carlos. ¿Cómo estás, Daniel? Carlos, Gracias, ¿cómo va? Carlos. Mira, el ejemplo que ponía del pantalón, Carlos, es la pregunta que yo siempre he hecho y cuando se empezó esta conversación decía responsabilidad social empresarial o responsabilidad social. Siempre estamos hablando de nosotros los consumidores, pero yo admiro más aquellas empresas que desde sus mismos procesos están innovando en cuando apropian ese tema del cuidado del medio ambiente. Uno llega hoy, el ejemplo que ponía Carlos, el pantalón, fue porque la empresa pensó en cuidado del medio ambiente y no insistiéndole al consumidor, no compre este, es la conciencia que tiene la empresa para crear productos que no afecten el medio ambiente, ¿cierto? El negocio que cambió su bolsa plástica por una bolsa de papel biodegradable. El ejemplo de los pitillos, aquellos que tienen conciencia de un pitillo biodegradable y no el pitillo plástico. O sea, se crea realmente una conciencia desde el mundo empresarial, desde el mundo de la industria, buscando elementos que contribuyan al cuidado del medio ambiente. Total. Y yo creo que ahí ha habido una falta también de los entes gubernamentales al momento de legislar sobre el tema, en que son las empresas. Un ejemplo, otro ejemplo. ¿Cuánto tuvo que pasar para que se decretara que el asbesto era perjudicial? Y lo que hicieron finalmente fue una ley que acababan con el asbesto. Entonces, desde allá, desde el ente gubernamental y desde la misma conciencia empresarial,
donde deben fluir todos estos temas. Y un tema educativo de las universidades, los colegios, desde las escuelas, ¿cierto? Gracias. Gracias, Carlos. Carlos. Sigue Luis Guillermo Gil. Carlitos, ¿sabes? Me gustaría conectar algo con lo que Ok, Carlos... dale. Sí, por favor, la conversación es contigo. Súper, para darle lineamiento. Y mira, estamos yendo desde lo individual, desde nuestras acciones, y mira que ya pasamos a un tema empresarial, en donde en Colombia este año ya empieza algo extremadamente importante para todos los productores, importadores y comercializadores de productos empacados o envasados, y es el tema de responsabilidad extendida del productor, en donde ya esos productores empiezan a responsabilizar de cada uno de esos envases y empaques que quedaron en las manos de sus consumidores, y que la norma incluso los va a motivar a que comiencen a trabajar en un tema de codiseño, de cada vez cambiar los materiales, que sean materiales que se puedan aprovechar para que cuando terminen esas cadenas, pues se puedan reincorporar en todos los componentes de economía circular. Entonces, si quieres, ahora ahondamos más sobre eso, pero para contestar como a ese comentario que me parece una... Levantó la mano Luis Guillermo Gil. Listo, Carlos Eduardo, muchas gracias por la invitación. Y Daniel Londoño, pues es usted muy generoso en compartirnos y tener esta conversación y transmitirnos todos estos conocimientos. Alineado un poco al ejemplo que ponías de los celulares y cómo van los celulares pasando de mano en mano de los familiares, hay una situación muy particular que como sociedad también tenemos que pensar y es, por ejemplo, los vehículos. Los vehículos también pasan como los celulares, van pasando de mano en mano y van bajando de alguna manera de estrato, pero nunca salen de alguna manera desde vida útil. Siempre alguien le va a dar la mano a un carro. Entonces, pues si bien hay una responsabilidad empresarial y las personas debemos ser conscientes y utilizar productos sostenibles y trabajar en temas de economía circular, y esto que me acabas de mencionar de la responsabilidad extendida del productor es muy importante, pero no solo vale lo que estén haciendo las empresas o lo que nosotros como ciudadanos estemos contribuyendo al medio ambiente. Aquí hay un tema de política pública. Y si no hay un tema de política pública donde desde el Ministerio del Transporte o desde el Congreso se legisle o se saquen normas o leyes que de alguna manera, por ejemplo, para el caso de los vehículos y definir su vida útil, eso es lo que nos hace falta en Colombia, esa responsabilidad del productor. Hoy en día en Colombia solo los vehículos de servicio público, de carga y de transporte de pasajeros, para poder matricular otro carro, tienes que chatarrizar el que tienes. Eso es bueno, pero no ha tenido el eco ni ha funcionado bien. El gobierno viene haciendo buenas intenciones, lo está haciendo voluntario con pequeños transportadores, pero no ha tenido el eco que uno quisiera, y es sacar esos vehículos que están contaminando, que están dejando una alta huella de carbono, y temas, por ejemplo, de cobrarle impuestos al que más contamine y al más nuevo y menos contamine menos impuestos. Pero eso va de la política pública, y si no hay una política pública clara que nos obligue como ciudadanos, los carros van a seguir pasando de mano. Estoy hablando de los vehículos particulares, y en los vehículos particulares hay carros viejitos que ya dejan de estar en las ciudades principales y se van para los pueblos donde la gente los sigue comprando, y estamos contaminando. Entonces, de alguna manera, no solo entregarle la responsabilidad extendida al productor, sino buscar mecanismos que incentiven a los propietarios de vehículos particulares, que ya es un carro que tiene más de 10 años, 15, bueno, ya cada vehículo tiene una vida útil distinta por el tema de la programación, ¿cómo se llama? ¿Lo dices tú? El término programada. Obsolescencia programada. Algunos vehículos tienen más años, otros menos años, pero hoy en día no existe un incentivo de una persona de decir, bueno, yo voy a llevar este carro a chatarrizar porque ya está contaminando, pero a él le toca pagar la grúa, le toca pagar por destruirlo, y al final no queda sin dinero y tiene que sacar de su bolsillo para comprar un nuevo. Entonces no hay ningún incentivo económico, ni tampoco el productor, importadores o ensambladores en Colombia, tampoco se les ha puesto la mano para decirles, oiga, ustedes tienen que ser responsables en lo que tú estás diciendo, responsabilidad extendida del productor. Entonces hago este comentario en el sentido de que debe haber una política pública, y como ciudadanos y como empresarios y como personas del común debemos exigirle a nuestros legisladores o al gobierno nacional, oiga, hagamos algo de política pública en pro de la economía circular, porque de un carro se pueden sacar muchas cosas, materia prima, el plástico, el vidrio, el cobre, el aluminio, y hay muchas cosas que hoy en día, como está la norma, todo se tiene que ir a siderúrgica si no hay un croquis y si no hay un IPAD, que es lo que llaman ellos, y que suba el RUM. Entonces todo se va para la basura, sabiendo que hay elementos que se pueden reutilizar. Es más,
hay repuestos que se pueden utilizar como repuesto y se pueden vender y comercializar. Entonces estoy dejando de utilizar materia prima para producir un repuesto de un vehículo que ya salió o ya es el fin de su vida útil y puedo sacar no solo materiales, sino también sacar repuestos. Entonces, ese es un reacondicionamiento y yo creo que ahí va a conectar mucho con un tema de responsabilidad extendida del productor que hay de computadores y que va muy afín a lo que tú dices. Luis, excelente. ¿Tienes de pronto algo más por incluir ahí? Hay una cosa, una experiencia muy bonita, digamos que tiene que ver desde ahí la comprensión de cómo la gestión de riesgos y la responsabilidad social empresarial se juntaron para resolver un problema, y es la experiencia, y hablando de lo que acaba de decir Luis Guillermo Gil, es cómo, por ejemplo, Grupo Sura, que es una aseguradora muy grande en Colombia, que tiene presencia obviamente en El Salvador, en República Dominicana y en Perú, que yo sé que hay gente que nos acompaña hoy aquí que son de esos países, crearon el Centro Nacional de Salvamento, y lo que hacen es que todos los vehículos que tienen siniestrados, que fueron dados por pérdida total, pues llegan a un centro en donde hacen un deshuese técnico responsable, una clasificación de los materiales adecuado, y hacen una comercialización, un reaprovechamiento de las piezas y las partes de esos vehículos. Es una experiencia muy bonita que yo sé que es ejemplo para, no solamente para Colombia, sino para América Latina, y tiene que ver con lo que acaba de decir Luis Guillermo. Muchas gracias, Luis. Carlos Eduardo, Sí, claramente dime. que tú dices de Sura, ellos tienen en Río Negro una sede donde hacen todo ese proceso, pero Suramericana no es el único que hace eso, también existe Sesbicolombia. Sesbicolombia es el Centro de Experimentación y Seguridad Vial, y ellos también dentro de su proceso de experimentación y seguridad vial tienen una unidad de negocio que se llama Sesbirepuestos, y también hacen algo similar. Entonces Sura no es el único participante en el mercado, Sesbicolombia también, pero ellos quisieran ampliar su mercado, y ese mercado de los repuestos y de las piezas pues tiene unos grandes opositores o de alguna manera enemigos. El 7 de agosto, los mismos importadores de repuestos nuevos, porque pues ellos van a considerar que si venden un repuesto usado es clara competencia con un repuesto nuevo. Entonces, estas iniciativas muy chéveres de Sesbicolombia o la iniciativa muy exitosa, porque Sura ha sido muy exitoso, de alguna manera se ven opacadas porque no pueden hacer más. Ellos quisieran masificar más su producto, pero como está la norma en el Ministerio del Transporte para la cancelación de matrícula de los vehículos, no les permite desarrollarse de una mejor manera. Entonces, por eso digo yo, hay que trabajar en tema de política pública, y como ciudadanos le debemos decir al gobierno nacional, oiga, necesitamos trabajar en esto y adaptarnos a lo que están haciendo en otros países. La economía circular se funciona muy bien en Europa. Aquí en Latinoamérica entiendo que Brasil y Argentina también tienen cosas muy similares de aprovechamiento de piezas y repuestos. Entonces no podemos tener los ojos mercantilistas de porque se me va a acabar mi mercado de venta de repuestos nuevos porque me están vendiendo usados, ¿no? Hay alternativas. El que quiera comprar repuesto usado, esto es un precio, pero el que quiera repuesto nuevo también hay. Esto no se trata de abordar o quitarle el negocio a los otros, es pensar en el medio ambiente. Pensemos en nuestros hijos, pensemos en los recursos naturales y no botemos a la caneca carros que de alguna manera se pueden reutilizar como materia prima, o algunos repuestos son viables. Obviamente son repuestos que no sean de seguridad activa ni pasiva. O sea, airbags y todos esos temas no es conveniente, ni temas de suspensión, pero puertas, espejos, vidrios, hay muchos repuestos que no son ni seguridad activa ni pasiva y son equipos de carrocería o accesorios que perfectamente se pueden volver a comercializar, y evitamos producir esos nuevos repuestos. Entonces ese es el llamado de atención, política pública para que las cosas de economía circular puedan avanzar. Excelente, Luis Guillermo. Daniel, y luego Jorge Loza, que está esperando la mano, y después de Jorge Loza, Camilo Andrés Ramírez. Súper, mira, aquí se convierte algo, como dice el título de la charla, ayudar es una nota, y es cómo cada uno empieza a compartir esas ideas, porque es que aquí, cuando no se crea una política, es porque no hay la suficiente cantidad de personas que estén informadas, que estén, digamos, que promoviendo que esto se pueda construir. En tema, y lo que decía Luis, de llegar a un momento en donde sea un tema de responsabilidad extendida del productor de los vehículos, yo creo que esto ha sido súper evolutivo. En Colombia se empezó a trabajar en responsabilidad extendida del productor con los medicamentos vencidos, los que tenemos en nuestras casas, que no nos los consumimos en un 100% y que finalmente estos laboratorios están responsabilizando de ellos. Con las llantas,
con las pilas, con las lámparas fluorescentes que en su momento todos teníamos, porque ahora se ha migrado más a la luz LED, y estas lámparas tenían contenido de con los grandes electrómetros como las neveras, con los computadores y ahora con el tema de envases y empaques. A medida que estos mismos sistemas de responsabilidad extendida del productor de diferentes sectores económicos empiezan a tomar relevancia, ahí es cuando empiezan claro, venga, usted, productores de vehículos, ya empiezan los carros eléctricos que se van a comportar como cuando se dispongan como un residuo aparato eléctrico, electrónico finalmente, porque van a contener unos circuitos, porque van a tener una batería, porque se conoce que es un residuo especial. Entonces mira que empieza a conectar como mucho de lo que se estaba trabajando desde el año 2010, que se empiezan a regular todo este tema de responsabilidad extendida del productor, hacia el resto de los productos que finalmente estamos consumiendo. Muy bien. Jorge Loza, desde Lima, Perú. Muy buenas tardes. Bueno, yo quería comenzar con el nombre de la presentación, ¿no? Ayudar es una nota. La pregunta, y ya que tocaron el tema de políticas públicas y el tema del cuidado del hábitat como un tema prioritario hoy para la subsistencia de la especie, la pregunta es, ¿en qué nota estamos cada una de nuestras sociedades, ¿no? Porque creo que todavía no llegamos a la línea aprobatoria, todavía estamos, como diciendo, esbozando recién el ensayo para poder tratar de comprender de que inclusive mucha de la producción que desarrollamos ya debería tener un freno. O sea, es decir, por política pública y por norma gubernamental debía haber ya un corte, o sea, no producir más de por qué, y ahí quedó el tema. Y lo otro asociado es que queremos que, por ejemplo, el Perú somos 33 millones y medio de habitantes, entonces que los 33 millones y medio tengamos la conciencia de que uno, tenemos que segregar y que lógicamente tenemos que aprender a reciclar. Y digo aprender a reciclar cuando esto tiene que formar parte de la toma de conciencia desde la familia, que es el núcleo básico de educación, ¿no? Y lo anecdótico es que eso no ha llegado ahí. Todavía estamos pensando en que la educación está en el centro de formación y, vuelvo a decir, de formación, con la palabra toda junta, ¿no? Y deformando de que por ahí están las responsabilidades y no están conferidas en el hogar. Entonces, bajo tu mirada ambiental y con este tema del problema de políticas públicas, de industrias que están desarrollando una producción muy por encima de lo que el mercado realmente requiere, realmente estamos sobresaturando el mercado, y dos, que no hay una adecuada evaluación del desempeño de la producción, ¿no? Yo quisiera que nos des una mirada rápida de cómo fomentar esta responsabilidad social extendida, pero no solamente desde la empresa, sino también desde la familia, porque la familia, aunque parezca mentira, también es una gran generadora de problemas al hábitat. Total. Bueno, hay algo chévere. Gracias, Jorge. Mira, como vemos personas de varias partes de Latinoamérica, digamos que, Jorge, para ponerte también en contexto, nota en Colombia, porque también no lo puntualicé, cuando decimos ayudar es una nota, es como el nota se refiere al súper bien, ¿cierto? Sin embargo, entiendo tu comentario que nos hacías ahora, pero para todas las personas que de pronto están en otras regiones, porque a mí en su momento alguien de México también me decía, porque ayudar es una nota y no entendían el contexto. Decía, bueno, porque en Colombia una nota es algo súper bueno, entonces ayudar es algo súper bueno, ayudar es algo como genial. Y si digamos que entrando a ese tema familiar, es que de ahí parte todo, porque el niño no nace aprendido, ¿cierto? Y el adulto finalmente puede que nunca esa información de por qué cuidar el planeta le llegó, pero es donde está esa nueva generación y esa generación que ya lo vivió, que quiere hacer un cambio, porque no hay que desconocer, no solamente los millennials o los centennials quieren hacer cambios en el mundo, uno se inspira de esos grandes que lo han querido hacer, ¿cierto? Y desde la misma familia es que se construye que uno se vuelva incluso solidario, y yo lo reconozco, porque el hecho de yo ser una persona que me considero muy acomedida, a mí si alguien me llama a cualquier hora,
Daniel, tal cosa, yo estoy ahí es por el mismo núcleo familiar en donde se me ha rodeado, mi papá, mi mamá, mis hermanas, y es fundamental porque es dar ejemplo. Si tú como papá le das ejemplo a tu hijo de lo solidario que eres con un compañero que no necesariamente, y volvemos a lo mismo, necesite dinero, simplemente el compartir una información, eso va a quedar de generación en generación. Entonces, bien, hay una cosa que ahora llamaba la atención, Jorge, y me parece que es importante darle como alcance también, Daniel, en esta conversación, en el marco de gestión de riesgo y responsabilidad social empresarial. Y es que en el afán de crecimiento, de la curva de crecimiento en los modelos de negocio, ¿cierto? Las empresas quieren producir más para vender más y para tener mayor participación en el mercado. Eso está dentro de, digamos que la planeación estratégica de las organizaciones y del componente financiero que es generar más riqueza para todas las partes interesadas, obviamente para los inversores. Pero más allá de eso, es cómo, y es parte de la conversación, cómo generar valor a una empresa a través de la responsabilidad social empresarial. Te lo dejo quieto de interrogante porque Camilo Andrés Ramírez tiene levantada la mano y desde hace rato está pidiendo pista para poder hablar. Camilo, te escuchamos. Prende tu cámara y te escuchamos. Sí, buenas tardes para todos. No, una disculpa que en este momento no puedo acceder a la cámara. Está bien. Pero no, muchas gracias. Trataré de ser muy breve como para no darle tantas largas al asunto. Simplemente quiero hacer como unas adiciones en pro de tener como una buena y muy aterrizada conversación con todos. Estoy retomando como los pensamientos que me vienen a medida que cada quien va dando como sus percepciones técnicas y personales también. Yo creo, me gustaría tocar varios temas y ya los dejo a puertas abiertas para que todos opinen. Inicialmente, una palabra que pronto, o una frase que puede entrar muy bien acá es el mercado de carbono y de emisiones. Algo que de pronto se ha atrasado mucho, no sabemos por qué, es que efectivamente estamos en un planeta con recursos finitos y el sistema económico plantea un crecimiento infinito. Entonces, desde ahí, lo que comentaba el otro compañero, de que no se puede seguir creciendo infinitamente, entonces una herramienta para hacer eso sin destrozar el sistema del que dependemos y vivimos puede ser el mercado de carbono de emisiones. Es decir, si voy a contaminar, pago. Y si no quiero pagar por contaminar, pues mejoro mis procesos. Esa es una forma que se puede ir atacando pues desde la economía y la ingeniería ambiental en general, que me parece muy interesante y pronto más adelante podemos ahondar los panelistas. Otra parte súper importante desde la economía, yo soy ingeniero ambiental, yo soy súper ecologista y hippie ambientalista, pero ese es un problema social y económico, entonces hay que abarcarlo desde lo económico, ¿sí? Generalmente nos quedamos en la parte romántica de lo ambiental, pero esto tiene implicaciones económicas pues muy importantes. Otro tema que quiero dejar encima de la mesa es el tema de los impuestos progresivos, también es algo que está en deuda, en lo que estamos en deuda es aplicar impuestos progresivos a la contaminación y a la producción. Precisamente esta también es una forma de regular esos impactos y esa producción masiva y ese consumismo del que estamos hablando. Efectivamente, yo creo que algo que también nos vemos perjudicados nosotros como consumidores, y eso es algo que he hablado mucho con mis estudiantes, es el tema del greenwashing o el lavado verde de las marcas y del marketing. Siempre vemos entonces el ejemplo de los jeans. Vemos que se hizo con tantos plásticos reciclados o plásticos recogidos del mar y generalmente eso traslada la responsabilidad. Generalmente vemos en el reciclaje una opción supremamente buena que nos hace sentir muy bien, pero desde el punto de vista de la sostenibilidad o de la ingeniería ambiental estricta, el reciclaje es el último paso de 7 grandes pasos que se consideran en la sostenibilidad. El reciclaje es el último y siempre lo vemos como el primero. Y no los voy a mencionar aquí todos, pero el primer paso en todos estos temas que estamos hablando, siendo el último reciclaje, el primero es evitar consumir lo que no necesitamos. Ese siempre va a ser el primer paso. Y ya ahí vienen muchos más. Entonces ahí ya entraríamos a entrar en un tema de psicología y por eso también mencionaban el tema de la obsolescencia percibida, porque incluso no podemos hablar de todos esos temas sin también hablar de psicología, la psicología de la gente. Al momento de percibir yo necesito esto o yo quiero esto. Entonces el primer paso, a mucho antes, 6 pasos antes de reciclar, es evitar consumirlo. Y finalmente entonces ahí quería
el último tema que quería tocar es el tema incluso ya de la percepción humana, incluso pues aquí entran temas psicológicos y espirituales, de qué necesito para valer como ser humano, consumir o necesito vivir, experimentar. Y aquí viene incluso un tema de cambios de mentalidades, incluso un tema de humildad. Ya cada quien en su espiritualidad se regirá por lo que crea y por lo que piense, ¿cierto? Pero entonces si no atacamos estos temas económicos, espirituales y psicológicos, va a ser imposible dejar toda esa responsabilidad en manos del gobierno. Obviamente vivimos en gobiernos, pues, lastimosamente, especialmente en América Latina, pero también en Europa, desde otras perspectivas, en gobiernos desastrosos, en donde siempre nosotros como ciudadanos queremos dejar la responsabilidad sobre esas políticas públicas. Pero precisamente algo que también he hecho en mis conferencias es que nosotros desde los consumidores cotidianos, desde nuestro día a día, tenemos un impacto increíble. O sea, no nos damos cuenta cómo impactamos más, no sé, dejando de comprar o cambiando de tipo de producto, que incluso muchas veces lastimosamente desde una votación en el Congreso o una política pública, un plebiscito, como lo queramos llamar. Un ejemplo muy fácil que yo le pongo a mis estudiantes, todo esto no nada es inventado pues ni nada es hipótesis, todo esto pues está basado en ciencia, ¿sí? Hace poquito, hace como 2 años, salió un estudio de cuáles son el top 10 de las acciones que tienen más repercusión en el medio ambiente. La primera es dejar de tener hijos a lo loco. Eso es lo primero. Entonces, evitar tomar la decisión de no tener un hijo, eso es un tema también muy espiritual, pues y muy respetable de la cultura de cada país. Pero evitar tener un hijo es el impacto más grande que uno puede evitar. Después de ahí llegan unos temas de evitar viajar tanto en avión, de evitar utilizar tanto el carro, pero definitivamente los temas que más pesan son alimentación, estilo de vida y vestuario y viajes, ¿sí? Entonces, yo puedo sentirme muy bien por comprar una prenda, por ejemplo, hecha con PET reciclado, pero No, de hecho a la Pero larga me digamos, hace... me sí, sí, estás sí. dando duro, Camilo, me estás dando No, duro. son ejemplos que yo también lo doy muy duro a mis estudiantes, no me preocupe. Pero realmente lo que más me va a hacer sentir bien es arreglar el que ya tengo, repintar el que ya tengo o simplemente dejar de comprarlo porque no lo necesito, ¿sí? Obviamente si usted ya está embalado, Carlos, con sus pantalones y va uno, está bien. Mejor comprar ese que comprar uno hecho en China, con niños explotados y con materias primas Obvio. de pésima calidad, ¿cierto? En todo ese ciclo de vida, en toda esa cadena de suministro. Entonces, finalmente, ya para cerrar, porque yo empiezo a hablar mucho y me alargo, qué pena, es que todos esos temas que toco y precisamente el título de la charla es que ayudar es una nota, ¿no? Pero entonces, aparte de eso, yo diría que es que tenemos que ayudar por supervivencia propia, por puro, eso se llama, eh, eso tiene un nombre, eso es, si me permiten un segundito lo recuerdo, eso se llama altruismo egocéntrico. Yo ayudo para que me vaya bien a mí también, ¿sí? Entonces, necesitamos ayudar es por propia lógica y supervivencia, como lo mencionaba el otro compañero. Entonces, nada, hasta ahí mis aportes. Espero que algo de los temas que toque los podamos profundizar, de lo que los panelistas vean conveniente. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Me hiciste acordar de una experiencia que tuve en un restaurante en Bogotá, en donde iba con varias personas y cuando íbamos a pedir los platos, nos advirtieron y nos dijeron, mire, esa es una porción de tantos gramos. Nuestro programa de responsabilidad social empresarial los invita a que pidan la porción que usted sea capaz de comer, porque de todos modos nosotros los residuos los pesamos y se los cargamos a la factura. Yo, wow. No, entonces pidamos media porción y dijimos, no, alguien que pida bastante a ver cómo va eso en el cargo de la factura y en realidad lo cobran. Lo cobraban pues porque ya estamos en medio de la pandemia, entonces ellos tienen otro modelo de negocio, En Europa pero también lo hace. Hay una bien ley interesante. ¿Cómo dices? que en Europa hay una ley, pues, ya, Sí, aunque ellos son realmente yo también le echo mucho la culpa a Europa, ellos son los generadores de muchas de las desgracias del sí, tercer claro. mundo, ¿no? Ellos tienen políticas públicas muy fuertes en ambiental, pero precisamente porque se han aprovechado también de nuestros recursos y nuestra corrupción. Pero en Europa, especialmente en Francia, no sé, en otros países de la Unión, hay una ley que castiga económica y administrativamente el despilfarro de comida, siendo una de las bases, pues, especialmente algo que yo creo que nunca van a aplicar en Estados Unidos, pero en Europa ya la hay ahí aportándote a ese comentario. Adelante.
Carlos, a mí me gustaría, para explicar pronto a las personas también que están conectadas, el por qué uno tendría que pagar por lo que deja, porque puede que muchos no estén en el mundo ambiental y uno dice, pero ¿por qué yo pagar por lo que dejo? Resulta que cuando tú dejas alimentos, los alimentos se convierten en un residuo orgánico. En muchos países los residuos orgánicos, y incluso en Colombia, se supone que no deberían de llegar al relleno sanitario, sino que deberían de tener un tratamiento diferente, ¿cierto? Entonces, ese tratamiento diferente necesita que haya una empresa que garantice que se va a recoger, que se lleva a una planta, que se hace, ya se utilice para un tema de abonos, etcétera. Hay diferentes usos, pero eso le cuesta a esa organización. Incluso aquí en la ciudad de Medellín, sé que el municipio de La Ceja es de los más ordenados en Antioquia, que tienen unas rutas de recolección selectiva, pero porque entienden, no, más allá del impacto ambiental que genera el residuo en el relleno, porque su descomposición genera metano y porque en muchos rellenos el metano lo transforman a CO2, pero que igual contribuyen al tema de cambio climático, pero empiezan a generar también unos impactos sobre el relleno económicos en esas organizaciones o en esos administradores de esos espacios que les tocan asumir. En Francia, como lo decía Camilo, efectivamente en muchos lugares, si tú dejas esos alimentos, tienes que pagar por esa disposición, que es lo que a ellos les cuesta pagarle a esa organización para que no llegue al relleno sanitario en donde no se va a aprovechar y va a generar una contaminación, sino que se pueda nuevamente aprovechar. Y conectándole que el mejor residuo es el que no se genera. Es que esa es la base de todo, es la prevención. Y mientras menos residuos se generen, pues menos se va a tener también que extraer de la tierra más recursos naturales. Bueno, teníamos una pregunta pendiente por trabajar, ¿cierto? O sea, ese tema de cómo a través de la gestión con los grupos de interés y esos riesgos que consideramos con los grupos de interés, pueden ayudar a que ese esquema de responsabilidad social empresarial nos junte esa curva de crecimiento sostenido o ambicionado por los planeamientos estratégicos de las organizaciones y cómo armonizar eso con el tema de los impactos sobre los grupos de interés y la responsabilidad social empresarial, Daniel. Listo, mira, yo creo que antes de responder esta pregunta, que también me estaba acordando de lo que Camilo mencionaba, la semana pasada en un podcast que estaba escuchando, la experta decía, en el mundo hay unos objetivos de desarrollo sostenible por los cuales todos los países, las empresas están trabajando. Uno de estos es fin de la pobreza, y ella decía, ¿qué va a pasar si todas esas personas que están en un estado de pobreza empiezan a ser unos consumidores? O sea, el planeta no aguantaría la capacidad de que todas las personas estén consumiendo como ahora lo están haciendo. Entonces, decían, o sea, es muy lamentable pensar así, que las personas no pueden salir de la pobreza porque si salen, entonces el mundo se va a acabar porque los recursos son limitados. Pero, ¿qué podemos hacer frente a esto? Y es que entonces los que están consumiendo cada vez aprendan a consumir de una manera más responsable para que ellos que van a salir de la pobreza podamos comprar cada vez esos mínimos productos que necesitamos. Entonces quería como poner, si algo les compartimos después sobre ese podcast para que lo escuchen. Y para conectar en la pregunta inicial de la generación de valor de esas organizaciones, y es, yo creo que aquí en ocasiones, y bueno, no en todas, porque no se puede generalizar, pero los ambientales a veces somos islas apartes en las organizaciones, no porque nos aparten, sino porque en ocasiones nos apartamos. Pero cuando empiezan esos ambientales a conectar con todas las áreas, a encontrar el valor, recuerden lo que decía anteriormente, hay veces no es que las personas no quieran, sino que no están informadas o no lo saben. Y esos acercamientos que nos permiten que las diferentes áreas de la organización piensen, bueno, ¿cómo lo podemos hacer entonces diferente? Sabiendo que ustedes tienen el conocimiento, ¿cierto? Entonces, iba a hablar de un caso de cómo lo hicimos en Lito, en la empresa donde yo trabajaba. Había una necesidad por parte de la organización, digamos que desde el componente ambiental, de recoger los aparatos electrónicos, por parte de la organización que llegaran aparatos electrónicos para claramente poder desensamblarlos, separar cada uno de sus componentes,
pero también había una necesidad y dijimos, ¿cómo conectamos esto con diferentes causas que en Colombia lo necesitan? Y es cuando creamos la Fundación Puntos Verdes, en donde generábamos, la compañía nos daba un recurso, efectivamente, para nosotros hacer labor social, pero como desde la fundación empezamos a captar ese residuo que la misma organización necesitaba para poder operar. Y ahí es cuando empiezan a trabajar en doble vía. Yo recibo un recurso de esa empresa privada para que yo haga labor social, pero a su vez, como estas diferentes fundaciones, cada vez empezábamos a generar estrategias que beneficiaran a esta organización y conectar con esos proveedores o con esos aliados estratégicos. Entonces, si entendíamos que habían organizaciones a las cuales queríamos Sí. trabajar. Carlos, ¿me escuchan? Sí, Creo sí, que sí. se recortó. Pero ya estás otra vez al aire. Ahí volví. Entonces, ¿cómo conectábamos con todos los otros aliados que tenía esta organización? En donde claramente la organización nos daba un recurso, nosotros con ese recurso hacíamos esta labor social, pero a la vez cómo esas mismas necesidades que tenían cada una de estas diferentes entidades sin ánimo de lucro, las conectábamos con nuestros mismos proveedores para la compra de esos materiales que se necesitaban. Y empezábamos todos y cada uno de ellos a ganar y a interactuar con ese recurso que finalmente iba para ayudar, pero que salía de un residuo. Ahí es cuando todas las organizaciones y las mismas fundaciones empresariales deben de repensar su modelo, que no soy una organización que solamente recibo recursos y hago filantropía o apoyo X causa, sino cómo le comienzo a generar valor a esa organización para aumentar ese recurso o finalmente para que la organización cada vez genere mayores contrataciones. Jorge Loza estaba levantando la mano y nuevamente Camilo Andrés Ramírez. Jorge. Bueno, yo me quedo con dos ideas rápidas. Una justamente tiene que ver que el fin de la humanidad no es generar riqueza, el fin de la humanidad es existir y seguir desarrollando y evolucionando, que lo tocó Camilo anteriormente, es decir, un tema de la espiritualidad, y esto tiene que llevarnos a los empresarios de una u otra manera a replantear el modelo de los productos y servicios que brindamos. O en pocas palabras, mucho de lo que es el gran consumo no está en la alimentación, mayormente está en el estilo de vida. Es que hemos generado desde las líneas empresariales un concepto de adquiérelo porque es bueno y este es mejor que el otro y por lo tanto yo necesito que tú me adquieras el producto y genero una expectativa de compra y en base a eso genero toda mi infraestructura y voy creciendo. Pero lo que tiene que cambiar es cómo estamos mirando al factor humano dentro de cualquier organización, dentro de la propia sociedad, en este caso sea Colombia, sea Perú, Argentina o cualquier país del mundo, y cómo estamos dándole justamente ese equilibrio. Yo sí reconozco que si hoy nosotros, con el modelo de vida que tenemos, tratamos de que se reduzca la pobreza, pues lógicamente explotó el planeta. Ya en agosto del año pasado nuevamente volvimos a pasar 2 planetas de consumo anual. No es sostenible. Pero si lo miramos desde el cómo ir simplificando tantas cosas como, por ejemplo, la transportación. Hoy la pandemia nos da una oportunidad muy interesante de evitar transportación innecesaria. 2, automatización en lo necesario. Por lo tanto, la gente tiene que dedicarse más al intelecto y a fomentar otras actividades que lo hagan mirar, por ejemplo, el ciclo básico de una cadena ecológica. Es decir, cómo voy a ir generando y reduciendo mi consumo para estar a lo mínimo posible. Pero eso hay que educarlo y eso hay que formarlo desde la misma organización empresarial, desde la misma organización gubernamental, ¿no? Y pongo las dos porque son los dos grandes pilares de cualquier sociedad humana. Si a eso lo alineo a temas internacionales, que estamos hablando de la sostenibilidad del planeta y las futuras generaciones, porque para eso están los ODS, la gran pregunta es, entonces, ¿dónde está nuestra inventiva ecológica insertada desde la propia generación del nicho de negocio? Lo conversábamos semanas o meses atrás cuando hablábamos de la gobernanza. Es decir, yo no puedo lanzarme a un negocio cuando desde por ya sé que voy a tener un impacto alto al tercero, pero muchas veces el empresario no le importa el tercero, le importa
el rédito económico inmediato para, en teoría, alcanzar un nivel de éxito. Entonces, cuando nosotros no cambiemos ese esquema, no vamos a estar teniendo un pensamiento más humanitario, que es por donde tenemos que mirar las cosas, tanto desde la empresa como desde la administración pública, sea con una política pública o una política específica de Estado. Entonces, creo que ahí bastante se está haciendo con mirar el hábitat, bastante daño se ha hecho con la obsolescencia programática. Recuerdo mucho que un producto alemán era para toda la vida, ¿no? Y lo comprabas y quedaba para toda la vida. Pero hoy estamos con un producto que cada 2 años entra en línea de cambio. Entonces, ¿cuál es la estrategia para que esa nota, esa ayudar, sea la nota en positivo, sea el que le cambie el chip al empresariado y al legislador gubernamental para que entienda de que el modelo no da para más? O sea, no da para más por donde traten de cambiarlo desde Davos, desde Naciones Unidas, Nueva York, de donde sea. Entonces, la mirada es cómo le das ese nuevo enfoque. Gracias, Jorge. Camilo Andrés, ¿ibas a hacer un último aporte? Camilo. Sí, muchas gracias. Sí, qué pena que no Luego de estamos viendo el botón. Camilo, Daniel, y luego de Daniel, Jaime Henao, que también levantó la mano. Vale, no, muchas gracias. Yo espero no dar tanta lata y que esta sea el último aporte para seguir escuchando. En estos casos me gusta más escuchar que hablar. Pues inicialmente es muy alentador escuchar que tanta gente tenga comentarios tan atinados. Normalmente la sociedad nos ve a los ambientalistas como locos, románticos, imaginarios que simplemente deliramos con un mundo perfecto, ¿sí? Entonces es muy alentador ver comentarios tan atinados. Por otra parte, aunando al ejemplo de la comida, algo que me faltó decir en otra de las conferencias que hacía con mis estudiantes, es que yo les decía que las pequeñas decisiones tienen cambios muy drásticos y tienen pesos muy fuertes. Por ejemplo, ir a un restaurante y no pedir, no sé, de proteína, no pedir res, sino pedir pollo. Entonces yo les cuantificaba eso y además de cuantificarlo, yo se los comparaba. Entonces, no sé, yo les comparaba, por ejemplo, que dejar de pedir durante una semana, dejar de pedir res, y cambiar esa porción de proteína por pollo, ahorraba X cantidad de dióxido de carbono en emisiones equivalentes, ¿cierto? Y yo se los aterrizaba porque no siempre en la ingeniería tiene que aterrizar y comparar los resultados porque la gente no va a entender lo mismo que entiende uno. Yo les decía que esa cantidad de gases o de energía era el equivalente a irse en un carro desde Medellín hasta Manizales, ir y volver. Era la misma contaminación que se evitaba al tomar esa pequeña decisión durante una semana. Entonces yo creo que esas pequeñas decisiones, generalmente la gente dice, pero lo hago yo y no lo hace 1 millón de personas más. No, eso sí tiene peso. Por otra parte, yo creo que todos estos temas que estamos hablando siempre, y creo que aquí está pasando, siempre hay que analizarlos con un enfoque de ciclo de vida, ¿sí? Todo está conectado, vivimos en un sistema interdependiente y es un sistema complejo. Entonces, normalmente nos vemos frustrados porque creemos que un cambio nuestro, como es un cambio lineal, causa-consecuencia, no va a tener peso en un sistema complejo, pero precisamente por ahí se empieza a cambiar en un sistema complejo, con los cambios de los pequeños componentes o los pequeños actores. También el penúltimo comentario es que efectivamente aquí estamos hablando de riesgos, estamos hablando de ayudar, finalmente terminamos hablando de justicia y equidad, de justicia y equidad empresarial, desde el mismo modelo de negocio de la empresa, social, ambiental y económica, ¿sí? Entonces, estos 4 factores están ligados y tenemos que hacer una presión como ciudadanos, como consumidores y también una presión política y civil para que estos cambios sucedan. Ya sea con impuestos progresivos, mercado de carbono, de emisiones. ¿Por qué? Porque cuando esta justicia, esta equidad empiezan a cambiar ese sistema en el que vivimos, va a haber un cambio en la base o va a tener una base de políticas y sistémicos muy importante, donde después de ahí, ahora sí las empresas van a empezar a cambiar cómo ven ellos la producción de valor. En la cadena de suministro, ¿qué genera valor? Generar productos que se consuman en un mes y simplemente producir y consumir en masa, o más bien productos que perduren durante muchos años, porque precisamente el problema es sistémico y nosotros hacemos parte de ese sistema. Nosotros, como seres humanos, somos medio ambiente. Eso es súper importante siempre acordarse que el medio ambiente no es el bosquecito que está fuera de la unidad de la casa, del conjunto, ¿sí? Nosotros somos medio ambiente también.
Y al ser medio ambiente ya cambia mucho el enfoque cuando uno va al supermercado, cuando uno va a la tienda de ropa, ¿sí? Finalmente me gustaría dejar el comentario de que si una persona que de pronto no sea ambiental o no trabaje en el área ambiental de una empresa o no trabaje en la parte académica ambiental, si quiere empezar desde una parte muy buena, yo recomendaría una autora, una divulgadora colombiana, pues la verdad estoy maravillado con ella, uno podrá compartir de pronto no algunas cosas con ella, pero me parece maravillosa, se llama Mariana Matija, para que de pronto tomen notas si alguien está interesado. Mariana Matija, con J. Matija. Ajá, ella la verdad descresta con la forma en que comunica. Ella es una diseñadora, ella es diseñadora visual, pero pues desde pequeña ha sido como amante de esos temas ambientales y yo creo que no solo generar ciencia es el reto, el reto es comunicarla, ¿sí? Entonces es una... De hecho, Camilo, de eso se trata este tipo de conversatorios. O sea, nosotros desde Zona Segura lo que hemos hecho desde hace un año es cada 8 días abrir un espacio para que las personas cuenten cosas. Esto que acabas de dejarnos es un nuevo conocimiento y es maravilloso para nosotros porque y la invitación es para todos los que participan en estos conversatorios también, si tienen cosas que contarnos, decirnos, aportar, esto es una comunidad de conocimiento. Aquí lo que estamos haciendo es eso, siendo responsables y por eso se llaman conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Y es porque si nosotros somos responsables con nuestra función como gestores de riesgos, ese es nuestro trabajo, hacer gestión de riesgos, pero todas esas ópticas o todas esas perspectivas que tienen que ver con la gestión de riesgos no es solamente tenerlo en una matriz y decir, ahí está la matriz de riesgos, sino que todas esas amplio espectro que implica hacer gestión de riesgos y buscar oportunidades para generar valor a partir de la gestión de riesgos es lo que nos une. Muchas gracias, Camilo, por eso, fantástico. Sí, efectivamente, Daniel, luego de precisamente Daniel, Jaime Henao. a eso voy, precisamente ya para cerrar el micrófono, a eso voy. Si cambiamos la forma en que no sé, los gobiernos, las empresas y la sociedad ve el valor de un producto, de un bien, un servicio, va a cambiar la forma en que valoramos los riesgos, llámese riesgos económicos, empresariales o riesgos de desastres. Si cambiamos la forma en que vemos el valor, cambiamos la forma de valorar los riesgos. Entonces yo creo que esa es la forma de articular toda esta cháchara importante que estamos hablando al título de la charla y los panelistas. Muchas gracias a todos. Voy a dejar de pronto ahí el título de la persona y de pronto si alguien quiere ahondar, por ahí tengo muchos libros muy didácticos y mucha bibliografía que les pueda servir. Les dejo mi correíto por si necesitan algo. Yo voy a estar aquí todavía pendiente. Excelente. Daniel. Gracias. Carlos, lo que nos comparte Camilo es una nota. O sea, es una nota. No, bueno, yo ahí no voy a hacer como publicidad de lo que conozco, que actualmente se está liderando en Grupo Familia, pero queda muy en sintonía a esto último que hemos venido hablando de esa psicología del consumidor y de lo que en verdad una empresa puede hacer. Una empresa puede hacer algo o puede hacer nada. Les voy a contar del caso de los pañitos húmedos. Ustedes saben que los pañitos húmedos no se pueden reciclar. Los pañitos húmedos tienen una capa plástica que impide que se pueda reciclar y que termine en el relleno sanitario. Desde el Grupo Familia y una de sus marcas Pequeñín, este año lanzaron unos pañitos. Yo recién entrado y me tocó mover esa inauguración como ambiental también. Mi corazoncito está latiendo súper rápido porque sacaron los primeros pañitos húmedos libres de plástico que se pudieran biodegradar para entender que ese residuo no se generara, porque finalmente las personas van a continuar consumiendo un producto que los necesitan principalmente para el cuidado de los bebés, pero que finalmente cuando este se fuera a disponer se biodegradara y no generara esos impactos ambientales que otros pañitos generan en el planeta. Eso desde la producción, para que no se generara ese residuo que no se puede finalmente aprovechar. Y de otro producto que me enteré cuando ingreso a la compañía, y es, para todos el papel higiénico debe ser blanco, ¿cierto? Porque así nuestra psicología está. Cuando el papel higiénico es hecho de 100% material reciclable, es muy complejo que quede de ese color.
y en familia, digamos que retándose a estos nuevos lineamientos, a que las personas cada vez son más conscientes en nuestro consumo, lanzaron el primer papel higiénico hecho de 100% material reciclado. Entonces, es como juntos empezamos a cambiar esos comportamientos, esas conductas, en cambiar psicológicamente que el papel higiénico no necesariamente tiene que ser blanco, sino que si es de este color, es reciclado, ya se está consumiendo y tiene ciertos beneficios hacia el planeta. Carlos, ibas Jaime Nao quiere intervenir y esta conversación no es mía, es suya con la gente. Buenas tardes, Carlos, Daniel y participantes en Colombia y fuera del país. Pues yo quería contar lo siguiente. Primero, felicitar a Daniel porque yo creo que la pasión uno la percibe y para esto uno tiene que tener pasión. Si no hay pasión, creo que podemos hablar y hablar y hablar y ahí nos quedamos. Claro, ayudar es una nota y yo le agregaría y vale la pena. La verdad, vale la pena. Sí. Yo tomé notas, pero pues el tiempo yo creo que es cortico. El tema de la responsabilidad social empresarial, el tema de país, lo hablaba un compañero de Perú, qué sé yo, que nosotros estamos en Colombia en el año 2016, se acogió al Acuerdo de París. Hay políticas, un poquitico, y no vamos a entrar a discutirlas porque creo que Camilo Andrés nos habló pues, muy transversalmente de todo lo que está sucediendo, pero yo creo que eso es importante. Yo creo que ya hoy empezar a concientizar el tema que hablábamos con Carlos en algún momento, que se habla en tema de gestión de riesgos. Yo creo que hoy los ambientalistas estaban como lo estábamos en algún momento los gerentes de riesgo, los jefes de seguridad, en donde el tema de la inclusión en las organizaciones era muy débil, pero hoy las organizaciones tienen que tener en cuenta a los ambientalistas. Hoy el tema es, y lo leí por aquí en un pasaje rapidito, decía que cambio de mentalidad. Y creo que las intervenciones transversalmente hablan de eso, de cambio de mentalidad. Yo creo que vamos por buen camino, sí, de una u otra forma puede ser muy lento, pero no importa, pero vamos por el buen camino. Conozco el trabajo, como decía Daniel, no quiero hacer ni mucho menos propaganda, conozco el trabajo del hito porque tuve la oportunidad de trabajar con ellos aquí en Bogotá en temas de seguridad física, pero sé el tema del trabajo que ellos desarrollan y yo creo que esto no se debe quedar acá. Entonces, nada, felicitaciones, creo que vamos por buen camino, creo que las organizaciones estamos comprometidas y creo que el resultado se va a dar a un tiempo, pues no decimos corto, y de pronto ni mediano, pero yo creo que se va a venir dando a medida que todos nos estemos involucrando. Muchas gracias. Gracias, Jaime. De eso se trata, de sensibilizarnos frente al tema, porque, vuelvo, insisto, nuestra función no es solamente llegar a ser matrices de riesgo, sino entender todos los aspectos de los riesgos que nos concurren en las organizaciones. Sandro también quiere hablar contigo. Super. Dice Sandro. Ah, no, bajo la mano. Ya, bueno, bajo la mano. Ok. Listo. Dale, Daniel. No, bueno, ahí para continuar con lo que decía Jaime, y muchas gracias, sí, yo creo que también la clave es la pasión. O sea, si en la medida que todos y cada uno estemos apasionados, estemos convencidos de esos cambios que nuestras conductas pueden hacer, eso es como, que no suene muy feo, pero como el COVID que se contagia fácilmente. O sea, ahora el COVID se está contagiando fácilmente y la pasión debe ser igual. Tú debes de contagiar a cada una de esas personas que quieran en verdad hacer un cambio en el planeta, hacer un cambio en su familia, en sus empresas, en llevar esa información, en cada vez uno estar más pendiente de lo que está saliendo, estar más activo, porque es que cuando nos quedamos con que somos los únicos o que creemos que lo sabemos todo, ahí yo creo que se debe acabar toda esa pasión que uno tiene. Yo tomé la decisión de retirarme de otra organización donde era muy feliz y era muy feliz de lo que hacía porque iba a comunidades, todo el tiempo estaba ayudando a las personas,
pero cuando ya tú te sientes en esa zona de confort, en donde estamos ayudando cada vez más, pero quiero seguir aportando, ahí es cuando tiene que tomar esas grandes decisiones, decir, tengo que cambiar. Y es complejo para el ser humano, pero es necesario para en verdad hacer un cambio. Por aquí alguien acaba de levantar. Sí, soy yo. Buenas tardes ante todo. Hola, Sandro, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. Me gustaría meter la cuchareta. Claro, claro. No he escuchado toda la charla, he llegado un poco tarde, pero por lo que he escuchado con con el anterior compañero, más que un cambio de mentalidad, necesitamos un cambio de una forma de actuar. Sí estoy de acuerdo con que hay que cambiar la manera de pensar, pero ya muchos saben de que tenemos el medio ambiente destruido, todas esas cosas catastróficas y que son negativas, y todo el mundo lo sabe, pero sin embargo no cambiamos la forma de actuar, que es lo más importante. Pienso que de nada sirve saber muchas cosas, pero nos seguimos comportando como en la época de las cavernas, que yo he tenido la oportunidad de vivir en 5 países y dichosamente de esos 5 países, a 2 países de los más industrializados, de más alta calidad de vida y de los países menos corruptos del mundo, que son Suecia y Suiza. Lo digo yo, eso lo dice Transparencia Internacional. Y aparte de eso son países neutrales. Y en esos países, pues, la media latina, cuando piensa que uno vive en un país rico, la mente de los latinos en general, e incluso yo me incluyo ahí, aunque yo no lo sea, pero desafortunadamente yo también soy latino, siempre se está pensando que en los países ricos se tiene limusinas y las mujeres tienen el pelo con el blower y las uñitas pintadas, ¿no? Esos países, Suiza y Suecia, los dos fueron de los más pobres de este mundo y donde la gente simplemente se dedicó a trabajar para salir adelante. Ellos actuaron, ellos ni siquiera lo pensaron. Y les envidio, e incluso yo me he llenado de esos valores de ellos. Hablo la lengua sueca, viví 14 años en Suecia y de ver de que no se venden, no se venden. Okay. Claro que corrupción tiene que haber, porque es que no hay un país que tenga el 100% libre de corrupción, pero tampoco hay un país 100% que no sea corrupto del todo. Pero es que entre Venezuela, por ejemplo, y nosotros que estaremos por encima, ellos tienen un puntaje de 115 en Transparencia Internacional. Suiza y Suecia tienen 85, 88. Ya, entonces la diferencia es grande. Y cuando yo veo los comportamientos de ellos, es completamente diferente al de nosotros. No solamente la manera de pensar, sino el comportamiento también ante ciertas situaciones. En mi trabajo, por ejemplo, yo lo viví. Una persona que negó el trabajo, así le estuvieran pagando más por el simplemente hecho de que esa persona pensaba que aceptar ese puesto de trabajo era echarse la soga al cuello él mismo. Y desistió de no tomar ese trabajo, así sea más pago. Entonces no es conformismo, sino que también hay como que rechazar ciertas cosas y dejarnos de lado ciertos lujos y ciertas cosas para lograr el bienestar. Ahora, para ayudar a los demás, se tiene que ayudar uno mismo. Eso lo vemos en los folletos de los aviones, por Dios. Si hay una emergencia y se necesita el oxígeno, ¿quién se tiene que ayudar? Usted mismo, para después recurrir a la persona que tiene al lado o al bebé y darle la máscara de oxígeno. Entonces, no podemos ayudar a nadie si nosotros no nos ayudamos a nosotros mismos para tener la fortaleza de ayudar a los otros. Esto fue todo. Gracias. Gracias, Sandro. Por eso empezamos la conversación diciendo qué podemos hacer desde lo personal, ¿cierto? Porque en realidad el tema de la responsabilidad social empresarial, las empresas las hacemos las personas. Y digamos que cuando nos comprometimos, incluso en hacer estos conversatorios desde hace un año, cuando empezó la pandemia, fue lo que pensamos en el grupo directivo de Zona Segura, fue, bueno, ¿cómo vamos a colaborar? ¿Cómo vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a participar? ¿Y cómo vamos a difundir esto que hoy, pues, no es generación de riqueza? Ahí vamos, es desarrollo
y transferencia de conocimiento, es empezar a hacer redes y compartir información. Y eso es lo que nos ha unido en estos conversatorios. Daniel, una última intervención tuya para poder hacer la despedida y contarles 2 noticias que nos tienen muy entusiasmados. Listo, súper. Bueno, no, primero que todo, antes, Carlos, agradecerles a cada uno de las personas que estuvieron acá muy juiciosos escuchando, las personas que van a ver el video, las personas que hicieron esas intervenciones tan maravillosas, porque de eso se trata estos conversatorios, y es de que cada uno pueda compartir, no solamente Carlos y yo hemos vivido experiencias, hay otras experiencias que son extremadamente valiosas, y por eso para mí ayudar es una nota y vale la pena, como lo decía Jaime. Entonces, de todas maneras, yo creo que si queremos hacer cambios, es tampoco irnos solos. Esto es de un trabajo colectivo, esto es de trabajar juntos, de compartir ese conocimiento juntos sin egoísmo, porque en esa medida, cuando lo hacemos, es que en verdad las cosas avanzan. A mí cuando, por ejemplo, me aparece un proyecto personal, yo lo primero que hago es comentarle a los compañeros, a mis amigos, vení, conectémoslos, porque mientras más mentes estemos pensando en esto, más grande va a ser ese proyecto, y yo estoy completamente seguro que vamos a salir más adelante. Cuando yo lancé Ayudar es una nota, yo no lo quise lanzar como Daniel Londoño, sino que fuimos un grupo de amigos los que nos fuimos a hacer Ayudar es una nota. En su principio queríamos ser un grupo de, entre comillas, porque eso se dio en el tiempo del auge de los youtubers, queríamos ser esos youtubers de causas sociales, pero luego entender que el valorizar a través de estas plataformas un tema social, no queríamos vernos como involucrados, entonces lo hicimos muy desde lo colectivo, de que no lo mostráramos, pero cada vez integrar a más personas. Eso era como el aporte, irnos siempre como en lo colectivo, con mucha pasión, y bueno, muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te voy a poner un reto. Un reto de Ayudar es una nota. Excelente. Tenemos 17 ODS, ¿no? Tenemos 17 ODS y quisiéramos a partir de hoy y durante los próximos 17 días hábiles que nos acompañes en hacer lo siguiente. Nosotros, desde el equipo de comunicaciones de Zona Segura, tenemos post para publicar en redes sociales. Cada uno sensibilizando cada uno de los ODS. Quisiéramos que tú nos acompañaras en este reto. Y es una buena práctica pequeña. O sea, es que no es de grandes cosas, sino de cosas simples. ¿Qué puedo hacer desde mi posición? ¿Qué puedo hacer desde cualquier lugar, un ciudadano de a pie, para desarrollar cada una de esas ODS? Una buena práctica de cada ODS. Y entonces, con tu concurrencia y con tu ayuda, te pongo el reto este fin de semana, que nos pases como esas 17 buenas prácticas, y obviamente te pondremos de autor y las vamos a compartir en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, y obviamente a toda nuestra red de contactos a través de el mailing y a través de WhatsApp. Entonces te pongo ese reto y yo sé que nos lo vas a tomar con mucho cariño. Súper, cuenten con eso. No soy de los que me las sé todas, pero con lo poco que he vivido en mi vida, lo puedo hacer. Yo sé que sí. Bueno, esa es la primera noticia. La segunda noticia es que esta grabación, lo terminamos de grabar ahora y la vamos a poner en nuestro blog de Zona Segura, zonasegura.com.co/page/blog, y ahí van a encontrar la grabación a partir de mañana por la tarde. Y la van a poder compartir con todas las personas, con toda la tranquilidad. Esto aquí no es de derechos de autor, sino de compartir conocimiento. Segundo. Tercero, la próxima semana tenemos un invitado maravilloso, una persona que es apasionado, conocedor profundo, un abogado que es tal vez una de las personas que conoce
sobre derecho laboral más brillantes de la corte joven de abogados jóvenes en Colombia. Y Hermes García nos va a acompañar en un tema muy especial, muy, pero muy especial, y es riesgos legales del trabajo remoto. No estamos hablando de riesgos de seguridad y salud en el trabajo, sino todo lo que implica hoy hablar sobre trabajo remoto. Como estamos otra vez en picos y en acordeones y otra vez estamos volviendo a tener que quedarnos en casa a trabajar, entonces ahí van a surgir nuevas inquietudes. Entonces el conversatorio dentro de 8 días va a ser alrededor de eso. Riesgos legales del trabajo remoto, el trabajo en casa y el teletrabajo. Vamos a hablar sobre eso, temas de productividad, temas de cómo impartir una orden en un contrato, cómo contratar personas para teletrabajo y trabajo en casa. Van a poder preguntar muchas cosas, le van a poder preguntar muchas cosas a Hermes García. Y dentro de 15 días vamos a tener y me acaba de confirmar, a Osvaldo Restrepo, nuestro epidemiólogo de cabecera. Osvaldo nos va a hablar de cómo vamos en el tema de la pandemia. Permítame un segundo, esto es, no, perdón, en 15 días, 22, abril 22, sí, abril 22, vamos a hablar sobre el tema 5 claves para comprender la evolución de la pandemia. Desde la epidemiología y del experto en riesgos, Osvaldo Restrepo, que es una persona que sabe muchísimo, es un alto estudioso sobre el tema, es cómo vamos en realidad. O sea, que nos quitemos tanto mito y aprendamos en realidad de cosas que desde lo científico y desde su conocimiento nos va a compartir. Entonces vamos a hablar sobre 5 claves para comprender la evolución de la pandemia. Nos va a acompañar Osvaldo Restrepo en abril 22 a esta misma hora. No queda más que darle las gracias por... Interrumpo un momento. ¿Hay forma de que Daniel nos comparta sus redes? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias. Claro. Por aquí mismo les estoy poniendo... Hola, por favor. Listo. Ahí está. Y igual y en Instagram pueden yo creé el Instagram de Ayudar es una nota por ahí. Ayudar es una nota. Es una nota, por ahí también me pueden escribir. Muy bien, entonces, listo, muchas gracias, no queremos excedernos en el tiempo, siempre empezamos a la hora en punto y terminamos a la hora programada. Daniel, mil gracias por tu tiempo, por tu disposición, por tu cariño por Zona Segura y esta es tu casa, aquí siempre habrá un espacio para que conversemos. A Camilo, a Sandro, a Jaime, a Jorge, ¿a quién me quedó faltando? A Luis Guillermo, muchísimas gracias por sus intervenciones. Qué rico que nos volvamos más activos en la conversación. Esta conversación debe ser más de ustedes con el invitado que yo con el invitado. Y bueno, que tengan una muy, muy, muy feliz tarde. Recuerden, esto no se ha acabado, esto sigue y el virus está con nosotros. Lo que nos dan permiso es de salir a buscarlo. Entonces, tengan mucho cuidado, por favor, cuídense mucho. Y bueno, ya saben que esta es su casa. Nos vemos dentro de 8 días, jueves, 5 p.m. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, Daniel. Muchas gracias. A ustedes, Carlos. Muchas gracias. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, Daniel. Hasta luego, todos.